Hola de nuevo, querida comunidad, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en este tercer episodio del blog de Libros de Lore, vamos a hablar sobre uno de los libros favoritos clásicos de la literatura universal, El retrato de Dorian Gray. Así que espero que lo disfruten mucho. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, Fam, antes que nada una disculpa, de verdad no andaba muerta, tampoco de parranda, he estado muy ocupada, por eso no había publicado más videos, de verdad, no los quiero tener tan abandonados, pero por eso es que dije, ya, vamos a hablar de un libro que he disfrutado mucho. Pero antes de arrancar con Dorian Gray, también con Oscar Wilde, les quería platicar un poco sobre los libros clásicos que he leído. Este año en particular me puse la meta de incluir más títulos clásicos dentro de mis lecturas mensuales. No sé si necesariamente uno al mes, eso sería lo ideal, pero definitivamente he leído muchísimo más que años pasados. Años pasados yo nada más les puedo ahorita decir de bote pronto Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que me fascinó, lo tuve en el club de lectura, y también Frankenstein de Mary Shelley, que fue una relectura, y por ahí también El viejo y el mar de Hemingway. Son los que hasta ahorita logro recordar. Pero bueno, este año definitivamente ha sido diferente. He leído Madame Bovary, realmente me fascinó y de hecho creo que ese va a ser el primer libro que relea en el mismo año, ¿no? Esta vez lo quiero hacer con los miembros del club de lectura, pues para poder disfrutarlo otra vez, ¿no? Otro libro que me ha gustado muchísimo, Drácula de Bram Stoker. Yo de verdad no sé por qué tardé tanto en llegar a este título. Y bueno, ya les haré un capítulo específico de clásicos. Y también leí Ana Karenina de León Tolstoy, que se me hizo un libro fascinante, de verdad. Ahí por ahí estaba el debate que cuál me había gustado más, si Ana Karenina o Madame Bovary, se los contaré en otro video. Pero bueno, vámonos directo a Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Primero que nada, me gustaría contarles un poquito más sobre este escritor irlandés para poder entender un poco más del contexto de la obra y sobre todo también entender al escritor. Tuvo una vida bastante difícil, sobre todo al final, entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Oscar Wilde nace en Irlanda en 1854 y es considerado uno de los dramaturgos más importantes de Londres. Y yo creo que nada más de Londres, sino del mundo entero. Oscar perteneció a un movimiento que se llamaba el esteticismo, el cual sostenía que el arte giraba solo alrededor de la belleza de las cosas. Y viajó por muchos países para justamente promover este movimiento, incluso llegó a ser invitado a Estados Unidos a hablar de él, y por esto mismo comenzó a rodearse de los círculos más altos de la sociedad, se codeó con la aristocracia y, en fin, con personas que compartían este punto de vista, pero que a la vez también llevaban un estilo de vida opulento y extravagante, al igual que el escritor. Esta extravagancia de Oscar Wilde no solamente era en su forma de pensar y de ser, sino también en su forma de vestir. También es muy conocido que el escritor era bisexual. En un principio, pues obviamente comenzó saliendo con mujeres. De hecho, anduvo con Florence Balcom, que posteriormente fue la esposa de Bram Stoker. Después de que anduvo con ella y bueno, no funcionaron las cosas, se casó con una joven llamada Constance Lloyd, con la cual tuvo 2 hijos. Sin embargo, al mismo tiempo de que estaba casado con Constance, empezó un romance con un joven que se llamaba Alfred Douglas, y Alfred era hijo de un marqués de Queensbury. Entonces, este marqués de Queensbury, cuando sabe de los amoríos que tenía su hijo con Oscar Wilde, y que evidentemente en esta época eso estaba súper mal visto, ¿no? Eran homofóbicos as fuck, le prohíbe a Alfred que vuelva a ver a Oscar y esto no sucede. Entonces el marqués de Queensbury toma cartas sobre el asunto y entonces comienza a hacer una campaña de difamación en contra del escritor irlandés, diciendo pues que era un sodomita y que su obra incitaba a la homosexualidad y que cometía actos inmorales, etcétera. Entonces, cuando Oscar Wilde se entera que están haciéndole esta campaña de difamación, pues él decide demandarlo, demandar a un marqués, ¿no? Se puso al tú por tú con este señor, a pesar de que su abogado le dijo, no, Oscar, ahí no te metas, yo creo que vas a tener como que la batalla perdida. Oscar decidió avanzar, se fueron a juicios
Y bueno, como le habían advertido a Oscar, pues él pierde los juicios en contra del marqués de Queensbury y pues se le termina revirtiendo el caso y termina en la cárcel por sodomita y actos inmorales cuando el escritor apenas tenía 41 años, estaba en la cima de su carrera, tenía montadas muchas obras de teatro y pues en ese momento, vámonos, se va a la cárcel un par de años. Cuando él sale, pues obviamente ya era otro mundo, ya nadie lo quería, sus obras habían sido pues desmontadas y termina en la ruina. Y además de todo eso, pues la esposa Constance, que ya les había contado antes, que la estuvo engañando con el hijo del marqués, pues le dice, ¿sabes qué? Yo no te quiero volver a ver, me llevo a mis hijos y se fue. Entonces, Oscar Wilde termina autoexiliándose a París, cambiándose el nombre por Sebastián y terminando sus días de una manera muy trágica. Y en Francia, en París, en una habitación de hotel, muere a causa de una complicación de una infección de oído que termina derivándose en meningitis y fallece en la soledad total. Esto, me parece que había versiones de que el escritor había muerto por sífilis, pues no, fue por meningitis y pues un final muy triste para un hombre tan exitoso. Y muchos años después de su muerte recibe el indulto gracias a la ley Turing que perdonaba a todas aquellas personas que hubieran sido juzgadas por cometer actos homosexuales. Por falta de criterio, por falta de apertura, pues en esas épocas, y digo, de por sí ahora sigue siendo complicado, pues imagínense en esa época llevarte a la ruina por simplemente ser homosexual. De verdad, qué pena y qué desgracia. Así fue la vida de Oscar Wilde. Ahora vamos a hablar sobre el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es la obra más conocida de Oscar Wilde, sin embargo, tiene también muchísimas obras de teatro, como les comenté, y también escribió un cuento que es El fantasma de Canterville. El retrato de Dorian Gray estuvo publicado como muchos de los clásicos al principio a través de entregas semanales o mensuales, ya sean revistas o en periódicos, y fue publicada como novela hasta 1980. Yo elegí esta edición de Clásicos Ilustrados de Alma Editorial, que como saben me gusta muchísimo, es de colección, tiene pasta dura y tiene unas ilustraciones muy, muy lindas. Ese es mi objetivo este año, de poder juntar todos los libros clásicos en Alma Editorial, Clásicos Ilustrados, chequen. Y bueno, ahora les voy a contar o recordar de qué trata la historia, porque definitivamente creo que aunque no lo hayan leído, saben de qué va. El protagonista es Dorian Gray, un joven muy guapo que sirve para modelo para un pintor que se llama Basil Hallward. Pues un día Basil Hallward decide hacerle un retrato y pues cuando lo termina queda anonadado porque es impresionante, ¿no? Entonces decide regalárselo a Dorian y Dorian también se queda así como de wow esta obra. Dorian se lo lleva a su casa y pues pasa días y días admirando, ¿no? Diciendo, ¿cómo puede ser posible que haya tanta perfección en mí? Este retrato pues muestra toda mi belleza, pero ¿qué va a pasar el día en que yo empiece a envejecer y el retrato se quede así? Yo quisiera quedarme igual de joven como el retrato para siempre. Y en ese momento, como si se hiciera un hechizo, el deseo se hace realidad. Efectivamente, quien va a envejecer es el cuadro y no él. Y bueno, pasa un tiempo y conoce a un aristócrata que se llama Henry, el cual pues va a empezar a fomentarle que la vida solamente se vive una vez, así como el YOLO, ¿no? Y pues empieza a decir que no se preocupe, que no ponga límites, que viva, que disfrute, que derroche, que aproveche su belleza. Y entonces Dorian Gray pues comienza a llevar un estilo de vida muy extravagante, pero a la vez vacuo, muy superficial y que lo lleva a ser arrogante, muy presumido. Y este nuevo estilo de vida que lleva Dorian Gray, pues definitivamente lo convierte en un personaje súper oscuro, déspota, arrogante, vanidoso, en fin. Entonces, un día, cuando él regresa a su casa y va obviamente a ver el cuadro, pues él nota que además de que el cuadro ya empieza a envejecer, empieza a tener unos gestos como muy malévolos que justamente reflejan en lo que él se está convirtiendo. Entonces, obviamente esto a él pues lo llena de terror y llama a unos amigos, a unas personas que le ayuden a subir este cuadro, obviamente cubierto porque nunca nadie le contó de él, al ático. De esa forma no lo iba a volver a ver nunca, ¿no? Como que se quiso olvidar de ese cuadro y él seguir con su ritmo de vida pues súper extravagante.
De este afán de descubrir más sobre la belleza de las cosas, en esta vida hedonista, hay un pasaje muy interesante que de hecho les comenté en un reel que subí a Instagram, donde Oscar Wilde, evidentemente, en este movimiento de esteticismo y todo eso, refleja que Dorian Gray comienza a sentir mucha fascinación por el arte y en sus diversas ramas, ¿no? Desde la música, también pues la pintura, los bordados, los aromas, las fragancias, y es precisamente en la música donde Oscar Wilde nos va a poner a los aztecas y a Hernán Cortés. Les juro que yo estaba leyendo el libro y dije, Dios mío, ¿es en serio? Me llenó de gusto que en una obra publicada en 1800 pues saliera, ¿no? México. Entonces se supone que Dorian Gray está descubriendo el gusto por diversos sonidos y música de otros continentes extravagantes, ¿no? Pues en este momento América era uno de ellos y les voy a compartir este fragmento para quienes ya hayan leído el libro, a ver si se acuerdan y bueno, pongan atención. Y dice, durante otro tiempo, Dorian Gray fue un verdadero devoto de la música. El teponazli, que tiene dos vibrantes lengüetas de madera y que se golpea con unos bastones impregnados con goma elástica, que se obtiene del jugo lechoso de ciertas plantas, las campanas yotl de los aztecas, que están unidas como si fueran racimos, y un gran tambor cilíndrico cubierto de pieles de grandes serpientes, como aquel que vio Bernal Díaz cuando entró con Cortés en el templo mexicano y de cuyo delicioso sonido nos ha dejado una descripción tan viva. El fantástico carácter de estos instrumentos lo fascinaba y sentía un curioso deleite al pensar que el arte, como la naturaleza, tiene sus monstruos, cosas de forma bestial y con voces horribles. Sin embargo, después de algún tiempo se cansó de ellos y se sentó en su palco de la ópera, solo o con Lord Henry, escuchando con gran placer el Tannhauser y viendo el preludio de esa gran obra de arte, la representación de la tragedia de su propia alma. Está padrísimo en la edición de Alma, en la página 154, la pueden encontrar para las personas que tengan este mismo libro. Entonces, me llamó mucho la atención porque además refleja, pues, lo culto que era Oscar Wilde con el conocimiento de muchas culturas, porque no solamente habla de los aztecas y de México, también habla de Perú, también habla de Asia, habla de Italia, habla de los griegos. En este pasaje les digo de descubrimiento de Dorian Gray. Entonces, está muy, muy interesante. Entonces, en resumen, les recomiendo muchísimo leer este libro porque, repito, la temática sigue vigente y nos invita mucho a la reflexión si de verdad en algunos momentos de nuestras vidas nosotros hemos caído en este tipo de actitudes. El recordar la importancia del valor, del amor, de la naturaleza, de las cuestiones sencillas, de nunca perder la capacidad de asombro. Yo los invito de verdad a leer El retrato de Dorian Gray en la edición que ustedes quieran. Yo insisto que esta es muy bonita porque es de colección y también los invito a investigar más sobre la obra y la vida de Oscar Wilde, que fue un gran dramaturgo y que pues desafortunadamente tuvo una vida muy difícil. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho este video, que vayan y corran por el retrato de Dorian Gray y nos estamos viendo muy pronto.